Jake Morrison, de pie en el puente de mando de la UE Liberty, observaba cómo la muerte se acercaba a su mundo natal. Las naves enemigas se movían por el espacio como bailarines letales, sus cascos de cristal capturando la luz de estrellas lejanas. Cada nave alienígena era 3 veces más grande que el mayor buque de guerra de la humanidad, y había 50 de ellas. El Imperio Ceprian había dominado la galaxia durante 3.000 años. Su tecnología era tan avanzada que la ciencia humana parecía un juego de niños con palos y piedras. Mientras los humanos todavía usaban motores de fusión que tardaban meses en viajar entre planetas, los Ceprians podían saltar de un sistema estelar a otro. En cuestión de días, sus armas podían destruir una ciudad humana desde la órbita. Sus escudos podían detener cualquier ataque que el ejército de la Tierra pudiera lanzar. «Señor, tenemos un mensaje de la nave insignia alienígena», dijo Lisa Carter desde su puesto. Era joven, quizás de unos 25 años, con manos nerviosas que temblaban mientras manejaba los controles. «Ponlo en la pantalla principal», ordenó Morrison. Era un hombre alto, de cabello canoso y con cicatrices en el rostro de las guerras coloniales de Marte. Ya se había enfrentado a alienígenas antes, pero nunca a algo como esto. El holograma apareció en el centro del puente. El comandante Ceprian era hermoso de una manera extraña. Su piel era de un azul pálido y lisa como piedra pulida. Tenía 4 brazos y ojos que brillaban con una luz interior. Cuando habló, su voz era suave y musical. «Saludos, humanos primitivos. Soy el comandante de Flota Velour del Imperio Ceprian. Su especie ha sido seleccionada para su integración en nuestra gran civilización». Morrison dio un paso adelante. «¿Qué significa eso?» «Significa que nos servirán. Su planeta tiene recursos que necesitamos. Su gente trabajará en nuestras minas y fábricas. A cambio, les permitiremos vivir. ¿Y si nos negamos?» Los 4 brazos de Velour se abrieron en un gesto que podría haber sido un encogimiento de hombros. «Entonces morirán. Sus armas no pueden dañar nuestras naves. Sus naves más rápidas se mueven como animales heridos en comparación con las nuestras. Todo su ejército no podría derrotar ni a uno solo de nuestros cruceros». Morrison miró a su tripulación. Eran jóvenes y estaban asustados. La mayoría nunca había visto un combate real. La Armada Espacial de la Tierra solo tenía 50 años. Habían luchado contra piratas y rebeldes, no contra un imperio ancestral con tecnología más allá de la comprensión humana. «¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?», preguntó Morrison. «Uno de sus días. 24 horas. Después de eso, comenzaremos la limpieza de su mundo». El holograma desapareció. El puente quedó en silencio, a excepción del zumbido de los sistemas de soporte vital. «Señor», dijo Carter, «¿debería contactar al comando terrestre?» «Hazlo. Diles que los Ceprians han llegado». Morrison caminó hacia el ventanal de observación y contempló la flota enemiga. Flotaban en el espacio como joyas brillantes, hermosas y terribles. Cada nave era una obra de arte, con curvas y ángulos que parecían fluir como líquido. Campos de energía danzaban alrededor de sus cascos en patrones de azul y oro. Detrás de él, oyó a Carter hablar por su comunicador. «Comando terrestre, aquí la UE Liberty. La flota Ceprian ha alcanzado nuestra posición. El almirante Morrison solicita órdenes inmediatas». La respuesta llegó rápidamente. «Liberty, aquí el general O'Brien. Tienen órdenes de mantener su posición y esperar nuevas instrucciones. No se enfrenten al enemigo. ¿Entendido, señor?» Morrison se volvió hacia su tripulación. «Han oído las órdenes. Esperamos». Pero esperar era difícil cuando sabías que ibas a morir. Las naves Ceprian se acercaron a la Tierra, tomando posiciones alrededor del planeta como depredadores rodeando a su presa. Las naves humanas intentaron interceptarlas, pero los alienígenas simplemente se apartaban. Eran tan rápidos que las naves humanas ni siquiera podían acercarse. Morrison observaba la pantalla táctica en su puente. Puntos rojos mostraban las naves enemigas. Puntos azules mostraban la flota humana. Había 200 naves humanas repartidas por el sistema solar, desde pequeños cazas hasta enormes acorazados. Contra cualquier enemigo humano, sería suficiente. Contra los Ceprians, no era nada. «Señor», dijo su oficial de armas, un joven llamado Pete Davis, «¿qué vamos a hacer?» Morrison se había estado haciendo la misma pregunta. Había estudiado los informes de otros mundos que los Ceprians habían conquistado. El patrón era siempre el mismo. Primero, la exigencia de rendición. Luego, el bombardeo desde el espacio. Después,
la invasión terrestre. En cuestión de días, civilizaciones enteras eran reducidas a mano de obra esclava. Vamos a luchar, dijo Morrison. Pero, señor, tienen razón. Nuestras armas no pueden penetrar sus escudos. Quizás no, pero aún así vamos a luchar. Carter levantó la vista de su puesto. Señor, estoy recibiendo informes de todo el sistema. Los Ceprians están escaneando nuestras estaciones de defensa. Están mapeando la posición de nuestras armas. Morrison asintió. Era lo que esperaba. Los alienígenas eran profesionales. Estudiarían a su enemigo antes de atacar. Encontrarían cada debilidad, cada brecha en las defensas de la Tierra. ¿Alguna noticia del comando terrestre? Están en sesión de emergencia. Aún no hay órdenes. Morrison lo entendía. Los políticos probablemente estaban discutiendo los términos de la rendición. Algunos querrían luchar hasta el último hombre. Otros querrían negociar. Al final, no importaría. Los Ceprians habían dejado clara su postura. La humanidad serviría o moriría. Señor, dijo Davis, estoy detectando una acumulación de energía en sus armas principales. Están cargando sus cañones. Todas las naves, levanten escudos. Prepárense para el combate. La flota humana se movió a posiciones defensivas alrededor de la Tierra. Fue un gesto valiente, pero Morrison sabía que era inútil. Las naves Ceprian podían destruirlos a todos sin sufrir una sola baja. 23 horas y contando, dijo Carter en voz baja. Morrison asintió. 23 horas hasta que el ultimátum expirara. 23 horas hasta que la civilización más avanzada de la galaxia le mostrara a la humanidad cómo era la verdadera guerra. Miró a su tripulación una vez más. Eran buena gente. Merecían algo mejor que esto. Merecían una oportunidad de defenderse. Señor, dijo Carter, tengo un mensaje prioritario desde la Tierra. Es de la doctora Rodríguez, del Centro de Investigación Cuántica. Morrison frunció el ceño. Conocía a Rodríguez de oídas. Era una científica brillante. Pero, ¿qué podría tener que decir en un momento como este? Comuníquemela. El rostro de la científica apareció en la pantalla. Parecía cansada pero emocionada. Almirante Morrison, necesito hablar con usted de inmediato. Es sobre la flota Ceprian. Doctora, estamos en medio de una crisis. Lo sé. Por eso llamo. Creo que podemos vencerlos. Morrison la miró fijamente. ¿Qué ha dicho? He dicho que podemos vencerlos, pero necesitamos hablar ahora mismo. Morrison miró a su tripulación. Luego miró a la flota enemiga que rodeaba su mundo. Quizás la doctora estaba loca. Quizás estaba desesperada. Pero en ese momento, loca y desesperada sonaba mejor que sin esperanza. Envíeme las coordenadas. Voy para allá. La doctora Elena Rodríguez se encontraba en la parte más profunda de la montaña, rodeada de máquinas que zumbaban con una extraña energía. El Centro de Investigación Cuántica estaba construido a 5 kilómetros bajo tierra, excavado en roca sólida bajo las montañas rocosas. La mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía. El almirante Morrison llegó 2 horas después. Tomó un transporte militar desde su nave hasta la base secreta, volando a través del cielo nocturno mientras las naves alienígenas observaban desde arriba. Nunca antes había estado en la instalación. El viaje en ascensor hacia abajo duró 10 minutos. Doctora Rodríguez, dijo Morrison al entrar en el laboratorio principal. Dijo que podía vencer a los Ceprians. Necesito saber cómo. Elena era una mujer pequeña, de cabello oscuro y ojos marrones intensos. Llevaba 3 días trabajando sin dormir. Su bata de laboratorio blanca estaba manchada de café y sus manos temblaban por el exceso de cafeína. Almirante, ¿qué sabe usted de física cuántica? No mucho. Soy un soldado, no un científico. Entonces lo explicaré de forma sencilla. Todo en el universo está hecho de partículas diminutas. Estas partículas se comportan de maneras extrañas. A veces pueden estar en 2 lugares a la vez. A veces pueden afectarse mutuamente de forma instantánea a través de enormes distancias. Morrison miró alrededor del laboratorio. Máquinas extrañas llenaban la sala. Cables corrían por el suelo como serpientes de metal. Las pantallas de los ordenadores mostraban números y gráficos que no tenían ningún sentido para él. ¿Qué tiene que ver esto con luchar contra alienígenas? Hace 3 meses, mi equipo descubrió algo increíble. Encontramos una manera de hacer que objetos grandes se comporten como partículas diminutas. Podemos hacer que existan en múltiples lugares al mismo tiempo. Eso es imposible.
Eso es lo que todos decían. Pero mire esto. Elena lo llevó a una gran máquina en el centro del laboratorio. Tenía forma de anillo, de unos 3 metros de diámetro. Dentro del anillo, el espacio mismo parecía brillar y curvarse. Este es un generador de campo cuántico. Observe. Colocó una bola de metal en un lado del anillo. Luego presionó un botón. La bola comenzó a brillar con una luz azul. De repente, se desvaneció del lado izquierdo del anillo y apareció en el lado derecho. ¿Se teleportó?, dijo Morrison. No exactamente. No viajó a través del espacio. Existió en superposición cuántica. Por un breve momento, estuvo en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Luego colapsó en una única ubicación. Morrison se quedó mirando la máquina. ¿Qué tan grande puede hacer esto? Esa es la pregunta que he estado tratando de responder durante 3 meses. Las matemáticas dicen que no hay límite. Deberíamos ser capaces de teleportar cualquier cosa. Un coche, un edificio, una nave espacial. ¿Lo han probado? El rostro de Elena se puso serio. Lo intentamos con una pequeña sonda la semana pasada. La nave desapareció y reapareció exactamente donde queríamos. Pero hubo un problema. ¿Qué tipo de problema? El campo cuántico era inestable. La sonda fue destrozada a nivel molecular. Encontramos pedazos de ella esparcidos por 3 dimensiones. Morrison sintió que su esperanza se desvanecía. Entonces, no funciona. Todavía no, pero creo que sé que salió mal. El campo cuántico necesita algo para estabilizarlo, algo que pueda observar y guiar el proceso. ¿A qué se refiere? En física cuántica, la observación afecta a la realidad. Cuando observas una partícula, cambia su comportamiento. Creemos que la conciencia humana puede estabilizar el campo cuántico. Una mente humana puede guiar el proceso de teleportación. Morrison miró de nuevo la máquina. Está hablando de meter gente dentro de esta cosa. No solo gente, naves espaciales enteras con sus tripulaciones. Si mi teoría es correcta, la conciencia humana mantendrá estable el campo cuántico durante la teleportación. ¿Y si su teoría es errónea? Elena guardó silencio por un momento. Entonces la tripulación queda esparcida por múltiples dimensiones. Morrison rodeó la máquina. Había pasado toda su vida tomando decisiones difíciles. Esta era la más difícil de todas. Doctora, los Ceprians tienen tecnología que está miles de años por delante de la nuestra. Sus naves son más rápidas, más fuertes y están mejor armadas que cualquier cosa que tengamos. Pero nunca se han enfrentado a un enemigo que pueda teleportarse. Exacto. Toda su estrategia militar depende de controlar el espacio. Posicionan sus naves en formaciones que les dan la máxima potencia de fuego mientras protegen sus puntos débiles. Pero ¿qué pasa si el enemigo puede aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento? Cambiaría todo. Elena asintió. Sus escudos y armas no importan si podemos teleportarnos detrás de ellos. Su velocidad no importa si podemos aparecer justo a su lado. Sus formaciones se vuelven inútiles si podemos materializarnos dentro de su perímetro defensivo. Morrison pensó en la flota alienígena que rodeaba la Tierra. 50 naves en formación perfecta, seguras de su superioridad tecnológica. Habían conquistado cientos de mundos usando las mismas tácticas. Nunca habían perdido una batalla. ¿Cuánto tiempo llevaría construir un generador de campo cuántico lo suficientemente grande para una nave de guerra? No lo sé. Nunca hemos intentado nada de ese tamaño. Tal vez semanas, tal vez meses. Tenemos 21 horas. Elena lo miró fijamente. Eso es imposible. Doctora, hace 3 meses, usted dijo que la teleportación era imposible. Ahora me está mostrando una máquina que puede hacerlo. Necesito que la amplíe. Necesito que la haga funcionar en un acorazado. Almirante, incluso si pudiéramos construir el generador tan rápido, no tendríamos tiempo para probarlo. La primera vez que lo usemos podría ser la última. Entonces más vale que lo hagamos bien. Elena miró sus máquinas, luego a Morrison. Necesitaré recursos, materiales, energía. Y necesitaré a los mejores ingenieros del ejército. Tendrá todo lo que necesite. El dinero no es un problema. El tiempo es nuestro único enemigo. Hay algo más. Necesitaremos voluntarios para probar el sistema. Gente dispuesta a arriesgar sus vidas en una tecnología no probada. Morrison pensó en su tripulación en la UE Liberty. Hombres y mujeres jóvenes que se habían alistado para defender la Tierra. Estaban asustados, pero eran valientes. Se ofrecerían voluntarios si él se lo pidiera. Yo encontraré a los voluntarios. Elena se acercó a un terminal de ordenador y comenzó a teclear.
Necesitaré modificar las ecuaciones del campo cuántico para una masa mucho mayor, y necesitaré calcular los requisitos de energía. Almirante, esto va a requerir a todos los científicos e ingenieros que tenemos. Entonces más vale que empecemos. Durante las siguientes 18 horas, el Centro de Investigación Cuántica se convirtió en el lugar más importante de la Tierra. Científicos e ingenieros trabajaron sin descanso, construyendo máquinas que nunca antes se habían construido. El personal militar trajo materiales y equipos de bases de todo el mundo. Todos sabían que el fracaso significaba el fin de la civilización humana. Elena trabajaba en el centro del caos, dirigiendo la construcción del primer generador de campo cuántico del tamaño de una nave estelar de la humanidad. Las matemáticas eran increíblemente complejas. Los desafíos de ingeniería parecían imposibles, pero lentamente la máquina comenzó a tomar forma. Doctora, dijo su asistente, Marcus Chun, los requisitos de energía son enormes. Tendremos que conectarnos a toda la red eléctrica de América del Norte. Hazlo. Consíguenos la energía. Y las ecuaciones del campo cuántico muestran inestabilidades a esta escala. El campo podría colapsar durante la teleportación. Tendremos que arriesgarnos. No tenemos tiempo para más pruebas. Morrison regresó a la instalación después de 12 horas. Encontró a Elena todavía trabajando en su ordenador, rodeada de tazas de café vacías y papeles arrugados. ¿Cómo vamos? Estamos cerca. El generador está casi completo. Pero, almirante, tengo que ser sincera con usted. No estoy segura de que esto vaya a funcionar. El campo cuántico a esta escala es diferente a todo lo que hemos intentado. Pero podría funcionar. Podría matar a todos los que intenten usarlo. Morrison miró la enorme máquina que habían construido. Era del tamaño de un edificio pequeño, con cables de alimentación tan gruesos como troncos de árboles. Zumbaba con una energía que parecía hacer vibrar el aire mismo. Doctora, se nos acaba el tiempo. En 6 horas, los Ceprians comenzarán su ataque. Esta es nuestra única oportunidad. Elena asintió. Entonces esperemos que la conciencia humana realmente pueda estabilizar los campos cuánticos. ¿Cuán pronto podemos probarlo? La máquina está lista. Solo necesitamos una nave y una tripulación dispuesta a arriesgarlo todo. Morrison sonrió con amargura. Conozco la nave perfecta. La UF Phoenix era la nave de guerra más pequeña de la flota de la Tierra. Era una corbeta con una tripulación de 12 personas. El capitán Ryan Brooks había ofrecido su nave y su tripulación para la primera prueba del sistema de teleportación cuántica. ¿Está seguro de esto, capitán? Preguntó su segunda al mando, la teniente Amy Foster. Podríamos morir todos en los próximos 5 minutos. Brooks miró el puente de su nave. Su tripulación era joven y estaba asustada, pero seguían en sus puestos. Todos se habían ofrecido como voluntarios para probar la máquina imposible que la doctora Rodríguez había construido. Estamos seguros, dijo Brooks. Si esto no funciona, de todos modos moriremos cuando los alienígenas ataquen. La Fénix estaba atracada dentro de un enorme hangar subterráneo que se había construido en solo 18 horas. Un generador de campo cuántico rodeaba la nave como un anillo de metal gigante. Cables de alimentación tan gruesos como el cuerpo de un hombre suministraban energía a la máquina. El aire zumbaba con electricidad. La doctora Rodríguez estaba en la sala de control, observando docenas de pantallas de ordenador. Las ecuaciones del campo cuántico pasaban en flujos de números que solo ella podía entender. Sus manos temblaban mientras se preparaba para activar el experimento más peligroso de la historia humana. Fénix, aquí control. ¿Están listos para la prueba? Estamos listos, doctora, respondió Brooks. ¿A dónde vamos? Las coordenadas objetivo son el lado oculto de la Luna. Si la teleportación funciona, aparecerán en órbita lunar. Si no funciona, conocemos los riesgos. Rodríguez miró al almirante Morrison, que estaba a su lado en la sala de control. Él asintió una vez. Era la hora. Iniciando activación del campo cuántico. Todas las estaciones informen de su estado. El anillo gigante alrededor de la Fénix comenzó a brillar con una luz azul. La luz se hizo más y más brillante hasta que dolía mirarla directamente. La nave misma comenzó a brillar como un espejismo en el desierto. Campo cuántico al 50% de potencia, informó Marcus Chun desde su puesto. La estabilidad del campo se mantiene. 75% de potencia. La estabilidad del campo fluctúa. Rodríguez observaba los números en su pantalla.
El campo cuántico luchaba contra sí mismo, tratando de colapsar en el caos. Podía sentir cómo la máquina luchaba por contener fuerzas que nunca debieron ser controladas. 100% de potencia, estabilidad del campo crítica. La Fénix comenzó a desvanecerse. La nave se volvió transparente como un fantasma. La tripulación en el interior podía ver cómo sus propias manos se volvían traslúcidas. Fue la sensación más extraña que ninguno de ellos había experimentado. «Puedo ver a través de las paredes», dijo Foster. «Puedo ver a través de todo». «Mantengan la calma», ordenó Brooks. «Concéntrense en a dónde vamos. Piensen en la órbita lunar». Rodríguez les había dicho que la conciencia humana ayudaría a estabilizar el campo cuántico. La tripulación necesitaba concentrarse en su destino para guiar el proceso de teleportación con sus mentes. De repente, la Fénix desapareció por completo. La sala de control quedó en silencio. El generador de campo cuántico se apagó con un profundo gemido. El hangar subterráneo estaba vacío, a excepción del olor a ozono y a componentes electrónicos quemados. ¿Funcionó?, preguntó Morrison. Rodríguez miraba fijamente sus pantallas. «No lo sé. No lo sabremos hasta que intentemos contactarlos. Fénix, aquí control. ¿Me copia? Solo estática. Fénix, por favor, responda». Seguía sin haber nada. El corazón de Rodríguez se hundió. Había matado a 12 valientes personas con su máquina no probada. El campo cuántico los había desgarrado a nivel molecular, al igual que la sonda. Entonces, Marcus Chun levantó la vista de su puesto. «Doctora, estoy captando una señal. Es muy débil, pero viene de la órbita lunar. Póngala en el altavoz». La estática se aclaró y oyeron la voz del capitán Brooks. «Control, aquí la Fénix. Lo logramos. Estamos en órbita lunar, tal como dijo». Rodríguez casi se desploma de alivio. Morrison la sujetó del hombro para estabilizarla. «Fénix, ¿cuál es su estado?» «Todos los sistemas normales. Todos los miembros de la tripulación presentes». La teleportación se sintió como estar en todas partes a la vez, pero nos mantuvimos unidos. ¿Algún daño en la nave? Ninguno que podamos detectar. Todo parece estar bien. Rodríguez habló por el micrófono. «Capitán, aquí Rodríguez. Necesito que describa exactamente lo que experimentó». Fue como ser estirado a través del universo. Podía ver la Tierra y la Luna al mismo tiempo. Podía sentir el campo cuántico tirando de nosotros en diferentes direcciones. Pero de alguna manera, nos mantuvimos juntos. ¿Qué los mantuvo unidos? Creo que fueron nuestras mentes. Todos nos enfocamos en el mismo destino. Todos queríamos terminar en el mismo lugar. Se sintió como si nuestros pensamientos estuvieran guiando la teleportación. Rodríguez sonrió. Su teoría había sido correcta. La conciencia humana podía estabilizar el campo cuántico. Las mentes de la tripulación habían trabajado juntas para guiar su nave de forma segura a través del espacio. «Fénix, vamos a traerlos de vuelta ahora. Prepárense para la teleportación de regreso». «Entendido. Control». Rodríguez comenzó a cargar de nuevo el generador de campo cuántico. Esta vez se sentía más segura. La primera prueba había funcionado. La segunda debería ser más fácil. Pero mientras la máquina se encendía, luces de advertencia comenzaron a parpadear en su panel de control. «Doctora, el generador de campo se está sobrecalentando», informó Chun. «Estamos teniendo fluctuaciones de energía en todo el sistema. ¿Podemos completar la teleportación? Tal vez, pero la máquina podría no sobrevivir». Rodríguez miró a Morrison. Necesitaban a la Fénix de vuelta en la Tierra. Pero si el generador de campo cuántico se destruía, no tendrían forma de luchar contra los Eprians. «Hazlo», dijo Morrison. «Necesitamos a esa tripulación de vuelta». Rodríguez activó la secuencia de teleportación. El generador de campo cuántico gritó con el sonido de metal rasgándose. Chispas volaron de los cables de alimentación. El hangar subterráneo se llenó de humo. Pero en el centro del anillo, la Fénix comenzó a materializarse. La nave parpadeaba, entrando y saliendo de la existencia como un holograma defectuoso. Por un momento, pareció que la teleportación fallaría. Entonces, con un destello de luz brillante, la Fénix apareció completamente sólida en el hangar. «Fénix, informe de su estado». «Hemos vuelto. Control. Todos los sistemas normales. Toda la tripulación viva y en buen estado». Rodríguez miró los restos humeantes de su generador de campo cuántico. La mitad de la máquina estaba quemada. Llevaría horas repararla. «Doctora», dijo Morrison,
Tenemos 4 horas hasta el ataque Ceprian. ¿Puede construir más generadores? Con lo que hemos aprendido de esta prueba, sí. Pero necesitaremos máquinas más grandes. Máquinas que puedan manejar un acorazado entero. ¿Cuántas naves podemos teleportar? Si usamos todos los recursos que tenemos, tal vez 40 o 50 naves. Pero, almirante, solo tendremos una oportunidad. Si los generadores de campo cuántico fallan durante el combate, no tendremos forma de retirarnos. Morrison pensó en las probabilidades. 50 naves humanas contra 50 naves Ceprian. En un combate normal, los alienígenas ganarían fácilmente. Pero si las naves humanas podían teleportarse, la batalla sería muy diferente. Doctora, necesito que construya tantos generadores como sea posible. Voy a reunir a todos los capitanes de la flota. Vamos a explicarles la teleportación cuántica. Almirante, la mayoría no entenderá la ciencia. No necesitan entender la ciencia. Solo necesitan entender que podemos aparecer donde queramos, cuando queramos. Los Ceprians creen que nos tienen atrapados. Están a punto de aprender que los humanos no se quedan atrapados por mucho tiempo. Rodríguez asintió. Comenzaré a construir más generadores. Pero, almirante, hay algo más que necesita saber. ¿Qué? El campo cuántico afecta más que solo a la nave. Afecta a las mentes de la tripulación. El capitán Brooks y su equipo experimentaron algo durante la teleportación. Estuvieron conectados entre sí de formas que los humanos normales nunca lo están. ¿Es eso peligroso? No lo sé, pero podría darnos una ventaja. Si las tripulaciones de nuestras naves pueden pensar como una sola durante la batalla, podrían coordinar sus ataques de maneras que los Ceprians no pueden predecir. Morrison sonrió con amargura. Doctora, en este momento, aceptaré cualquier ventaja que podamos obtener. Mientras Rodríguez comenzaba a construir más generadores de campo cuántico, Morrison contactó a todos los capitanes de la flota terrestre. Tenía 4 horas para enseñarles una tecnología que rompía todas las reglas de la física que conocían. 4 horas para prepararse para una batalla que decidiría el destino de la humanidad. Los Ceprians estaban a punto de descubrir que los humanos estaban llenos de sorpresas. El almirante Morrison estaba en el puente de la UE Liberty, observando el temporizador de cuenta atrás en su pantalla principal. 3 minutos hasta que expirara el ultimátum Ceprian. 3 minutos hasta que la civilización más avanzada de la galaxia intentara destruir a la humanidad. Detrás de él, 47 naves humanas flotaban en el espacio, todas equipadas con generadores de campo cuántico que la doctora Rodríguez había construido en las últimas 4 horas. Cada nave brillaba con la luz azul de la energía cuántica contenida. Las tripulaciones estaban asustadas, pero listas. Todas las naves informan generadores de campo cuántico en línea, reportó Lisa Carter desde su puesto. Todas las tripulaciones entrenadas en los procedimientos de teleportación. Morrison asintió. El entrenamiento había sido simple porque no había tiempo para complejidades. Salten a sus coordenadas asignadas. Ataquen al enemigo. Salten antes de que puedan dispararles. Eran tácticas básicas de ataque y huida, pero con una tecnología que hacía posible atacar desde cualquier lugar. Almirante, dijo Pete Davis, su oficial de armas, la flota Ceprian se está moviendo a formación de ataque. Morrison observó las naves enemigas en su pantalla táctica. Se movían como un banco de peces, cada nave perfectamente posicionada para apoyar a las demás. Sus cascos de cristal reflejaban la luz del sol de la Tierra, mientras se preparaban para destruir el mundo natal de los humanos. 1 minuto para la expiración del ultimátum, anunció Carter. Morrison abrió un canal para toda la flota humana. Todas las naves, aquí el almirante Morrison. En 60 segundos, vamos a mostrarle a la galaxia lo que los humanos pueden hacer cuando estamos acorralados. Recuerden su entrenamiento. Salten, golpeen fuerte, salgan. Confíen en sus generadores de campo cuántico. Confíen en sus tripulaciones. Confíen los unos en los otros. Cerró el canal y miró a la tripulación de su puente. Eran jóvenes y estaban asustados, pero también estaban decididos. Sabían que estaban a punto de hacer historia. El temporizador de cuenta atrás llegó a 0. Transmisión entrante de la nave insignia Ceprian, reportó Carter. En la pantalla, el comandante de flota Velura apareció en la pantalla holográfica. Sus 4 brazos estaban cruzados sobre su pecho, y sus ojos brillantes no mostraban emoción. Almirante Morrison, su tiempo ha expirado. Han elegido la muerte sobre el servicio. Que así sea. La flota Ceprian comenzó a avanzar hacia la Tierra.
Sus armas se cargaban con energía letal. Sus escudos brillaban con un poder que podía detener cualquier ataque humano. Todas las naves, dijo Morrison con calma, ejecuten salto cuántico. Patrón de ataque alfa. La flota humana se desvaneció. Por un momento, el espacio alrededor de la Tierra quedó vacío, a excepción de las naves Ceprian que avanzaban. Velour miró su pantalla táctica con confusión. ¿A dónde fueron?, preguntó a su oficial científico. Desconocido, comandante. Simplemente desaparecieron de nuestros sensores. Imposible. Las naves no pueden simplemente desaparecer. Entonces, las alarmas de advertencia comenzaron a sonar en toda la flota Ceprian. Comandante, múltiples naves humanas apareciendo dentro de nuestra formación. La UE Liberty se materializó directamente sobre la nave insignia Ceprian, su cañón principal ya cargado y apuntado a la sección de mando. La UE Phoenix apareció detrás de un crucero Ceprian, disparando torpedos a los compartimentos del motor de la nave alienígena. La UE Ranger saltó a la existencia entre dos naves enemigas, atrapándolas en un fuego cruzado. Por todo el campo de batalla, las naves humanas aparecían donde los Ceprians menos las esperaban, dentro de sus formaciones defensivas, detrás de sus naves más grandes, por encima y por debajo de su línea de batalla. Imposible, susurró Velour. Están usando alguna forma de viaje instantáneo. Comandante, están apuntando nuestros puntos débiles. Saben exactamente dónde nuestros escudos son más delgados. El ataque humano fue devastador. Los Ceprians habían diseñado sus naves y tácticas para el combate a larga distancia. Sus armas eran poderosas, pero necesitaban tiempo para fijar objetivos. Sus escudos eran fuertes, pero solo en ciertas direcciones. Los humanos no les dieron tiempo. Aparecían, disparaban y se desvanecían antes de que los Ceprians pudieran responder. Era como luchar contra fantasmas. Todas las naves, concentren el fuego en las naves humanas cuando aparezcan, ordenó Velour. Pero los humanos ya se habían ido, saltando a nuevas posiciones. Las armas Ceprian dispararon al espacio vacío. Morrison observaba la batalla desde el puente de la Liberty. Su nave acababa de atacar la nave insignia alienígena y estaba a punto de saltar a una nueva posición. Coordenadas de salto fijadas, reportó su oficial de navegación, el teniente Jim Parker. Lista para la traslación cuántica. Ejecute el salto. La Liberty se desvaneció de encima de la nave insignia Ceprian y apareció junto a un destructor enemigo. La nave humana disparó a quemarropa, sus armas desgarrando el blindaje lateral de la nave alienígena. Salten de nuevo, ordenó Morrison. La Liberty se teleportó a una nueva posición, dejando atrás la nave Ceprian destruida. Almirante, dijo Carter, estoy recibiendo informes de la flota. Los generadores de campo cuántico funcionan perfectamente. Ninguna nave perdida, múltiples naves enemigas dañadas o destruidas. Morrison sonrió con amargura. La batalla iba mejor de lo que había esperado, pero sabía que los Ceprians se adaptarían rápidamente. No habían conquistado la galaxia por ser lentos para aprender. Comandante, reportó el oficial científico Ceprian, estoy detectando fluctuaciones de campo cuántico antes de que cada nave humana aparezca. Si puedo predecir dónde se materializarán, hazlo, ordenó Velour. El oficial científico comenzó a calcular las firmas cuánticas del sistema de teleportación humano. En cuestión de minutos, había identificado el patrón. Comandante, puedo predecir sus próximos saltos. La nave humana designada Liberty aparecerá en el sector 7 de enero de 2030 segundos. Todas las naves en el sector 7, prepárense para disparar a mi orden. La UE Liberty comenzó su siguiente salto cuántico. La nave empezó a brillar con luz azul mientras el generador de campo cuántico se cargaba. Pero esta vez, los Ceprians estaban listos. Ahora, ordenó Velour. 6 naves Ceprian abrieron fuego en el punto exacto donde la Liberty aparecería. El espacio se llenó de mortales rayos de energía, esperando a que la nave humana se materializara. La Liberty apareció directamente en el centro del campo de exterminio. Escudos al máximo, ordenó Morrison. Maniobras evasivas. Los escudos de la nave humana destellaron al absorber el ataque Ceprian. Luces de advertencia parpadearon por todo el puente mientras los generadores de escudos se sobrecargaban. Escudos al 30%, reportó Davis. Daños en el casco en la cubierta 5. Salto de emergencia, ordenó Morrison. Sáquenos de aquí. Pero el generador de campo cuántico todavía se estaba recargando del salto anterior.
La Liberty estaba atrapada en el espacio normal, rodeada de naves enemigas. «Comandante», dijo Carter, «el generador de campo cuántico necesita 60 segundos para recargarse». Morrison miró su pantalla táctica. Los Ceprians se estaban acercando para el golpe final. Sus armas se cargaban para otro ataque. Todas las naves, aquí Morrison. El enemigo ha aprendido a predecir nuestros saltos. Cambien sus patrones. No salten 2 veces al mismo tipo de posición. Por todo el campo de batalla, la flota humana se adaptó. En lugar de aparecer en lugares predecibles, comenzaron a saltar a coordenadas aleatorias. Algunas naves aparecieron por encima de la batalla. Otras aparecieron por debajo. Algunas saltaron muy lejos y atacaron con armas de largo alcance. Los Ceprians intentaron adaptarse, pero los humanos cambiaban sus tácticas más rápido de lo que los alienígenas podían predecir. «Comandante», reportó el oficial científico Ceprian, «las firmas cuánticas humanas se están volviendo aleatorias. No puedo predecir sus posiciones». Velur observaba cómo su flota era destrozada por un enemigo que podía estar en cualquier lugar en cualquier momento. Naves que habían conquistado cientos de mundos estaban siendo destruidas por primitivos que habían aprendido a teleportarse. «¿Cómo es esto posible?», preguntó. «Los humanos han desarrollado una tecnología que no entendemos», admitió su oficial científico. «Pueden manipular campos cuánticos a una escala masiva, pero son primitivos. Descubrieron el fuego apenas ayer. Aparentemente, hoy descubrieron algo más». Morrison observó cómo la batalla se inclinaba a favor de la humanidad. La flota Ceprian se estaba desmoronando. Sus formaciones perfectas, destruidas por naves, se podían atacar desde cualquier dirección. Todas las naves, mantengan la presión. No dejen que se reagrupen. La flota humana continuó su asalto, saltando de posición en posición, sin permanecer nunca en un lugar el tiempo suficiente para que los Ceprians pudieran apuntarles eficazmente. «Almirante», reportó Carter, «la nave insignia enemiga intenta retirarse de la batalla». Morrison miró la pantalla táctica. La nave insignia Ceprian se estaba alejando de la Tierra, tratando de escapar del caos de la batalla. «Hoy no», dijo Morrison. «Todas las naves converjan en la nave insignia enemiga. Es hora de terminar con esto». 20 naves humanas comenzaron a saltar hacia la nave insignia Ceprian, apareciendo a su alrededor en una esfera perfecta. La nave alienígena estaba atrapada, rodeada de enemigos que podían atacar desde todas las direcciones a la vez. Aquí el almirante Morrison transmitió a la flota Ceprian: «Su nave insignia está rodeada. Ríndanse ahora, y les permitiremos retirarse de nuestro sistema». Hubo una larga pausa. Luego, la voz de Velur llegó por el canal de comunicación. «Almirante Morrison, he subestimado a su especie. Nos rendimos». Una ola de alivio invadió a Morrison. La batalla había terminado. La humanidad había ganado. Todas las naves. Alto el fuego. El enemigo se ha rendido. La flota humana dejó de atacar. Las naves Ceprian apagaron sus armas. La batalla por la Tierra había terminado, y los primitivos habían ganado. 6 meses después de la batalla de la Tierra, el almirante Morrison se encontraba en la estación espacial más nueva que la humanidad había construido. La estación de mando cuántico orbitaba la Tierra como una luna de metal, sus pasillos llenos de representantes de docenas de especies alienígenas. Todos habían venido a ver a los primitivos que habían derrotado al poderoso imperio Ceprian. «Almirante Morrison», dijo el embajador Ketmer de la República Altariana, «mi gobierno desea establecer un acuerdo comercial con la Tierra. Estamos particularmente interesados en su tecnología de teleportación cuántica». Morrison sonrió cortésmente. «Lo siento, embajador, pero esa tecnología no está en venta». Era la misma conversación que había tenido durante meses. Todos los gobiernos alienígenas de la galaxia querían comprar, robar, copiar el sistema de teleportación cuántica de la humanidad. Ninguno de ellos entendía que la tecnología solo funcionaba gracias a algo únicamente humano. Quizás consideraría una alianza militar, sugirió el general Vestar de la Fuerza de Defensa Proyon. «Nuestras flotas combinadas podrían traer orden a los territorios del borde exterior. No estamos interesados en la conquista, general. Estamos interesados en la paz». Morrison se excusó de la recepción diplomática y caminó hacia la cubierta de observación. A través de los enormes ventanales, podía ver la Tierra abajo, azul, verde y hermosa. Las naves humanas se movían por el espacio alrededor del planeta, sus generadores de campo cuántico permitiéndoles aparecer y desaparecer a voluntad.
La doctora Elena Rodríguez se unió a él junto a la ventana. Había sido nombrada la primera directora de Ciencias Cuánticas de la Tierra, responsable de toda la investigación y desarrollo de la teleportación. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó ella. Como siempre, todos quieren nuestra tecnología. Nadie quiere admitir que no pueden usarla. Rodríguez asintió. Los Ceprians finalmente descubrieron por qué la teleportación cuántica no funciona para ellos. Sus mentes son demasiado rígidas, demasiado enfocadas en la lógica y el orden. No pueden mantener el estado de superposición cuántica que la conciencia humana crea. ¿Y las otras especies? Mismo problema, diferentes razones. Los altarianos piensan demasiado lento. Los proions, demasiado rápido. Los draconianos son demasiado agresivos. Cada especie que hemos probado tiene alguna característica mental que les impide estabilizar los campos cuánticos. Morrison miró a un grupo de niños humanos jugando en el área de recreo de la estación. Reían y corrían, sus mentes abiertas y flexibles de maneras que los alienígenas adultos nunca podrían igualar. Entonces, somos únicos. Más que únicos. Somos la única especie que puede usar la teleportación cuántica eficazmente. No se trata solo de la tecnología. Se trata de cómo funcionan las mentes humanas. Una alerta de comunicación sonó por la estación. Morrison se tocó el comunicador de su oído. Aquí Morrison. Almirante, aquí el capitán Brooks en la UE Phoenix. Tenemos una situación en el sistema Riel. Los Ceprians están solicitando ayuda. Morrison se sorprendió. Los Ceprians habían sido aliados desde su rendición, pero rara vez pedían ayuda. ¿Qué tipo de situación? Alienígenas desconocidos han invadido sus colonias exteriores. Los Ceprians no pueden combatirlos eficazmente. Están pidiendo que naves humanas ayuden. Morrison miró a Rodríguez. Doctora, ¿cuántas naves tenemos listas para un despliegue de largo alcance? 15 naves con capacidad de teleportación cuántica completa. Pero, almirante, Riel está a 50 años luz de distancia. Incluso con nuestros motores más rápidos, tardaríamos semanas en llegar. No si nos teleportamos. Rodríguez lo miró fijamente. Almirante, nunca hemos intentado una teleportación cuántica a distancias interestelares. Las ecuaciones del campo cuántico se vuelven increíblemente complejas a esa distancia. Pero es posible. Teóricamente, sí. Pero los riesgos son enormes. Si el campo cuántico se desestabiliza durante un salto de 50 años luz, las naves podrían quedar esparcidas por toda la galaxia. Morrison pensó en los Ceprians, que una vez habían sido enemigos de la humanidad. Se habían rendido honorablemente después de la batalla de la Tierra. Habían mantenido su palabra de retirarse del espacio humano. Merecían ayuda. Doctora, necesito que calcule las ecuaciones del campo cuántico para un salto interestelar. Vamos a ayudar a nuestros antiguos enemigos. Almirante, esto es increíblemente peligroso. Podríamos perder cada nave que enviemos. O podríamos demostrar que los humanos son capaces de más de lo que nadie imaginaba. Rodríguez pasó las siguientes 3 horas trabajando en los cálculos del campo cuántico. Las matemáticas eran más complejas que cualquier cosa que hubiera intentado antes. El campo cuántico tendría que mantener la coherencia a través de distancias que hacían que el viaje espacial normal pareciera un paseo por el parque. Almirante, dijo finalmente, creo que es posible. Pero necesitaremos a las tripulaciones más experimentadas que tenemos. Y necesitaremos enlazar sus generadores de campo cuántico para crear una matriz de campo estable. ¿Cuántas naves? 12. Si son más, el campo cuántico se vuelve inestable. Si son menos, no tenemos suficiente conciencia para guiar la teleportación. Morrison seleccionó 12 de sus mejores naves y tripulaciones. Eran los veteranos que habían luchado en la batalla de la Tierra. Los hombres y mujeres que entendían la teleportación cuántica mejor que nadie. Capitanes, les dijo durante la sesión informativa, estamos a punto de intentar algo que nunca se ha hecho antes. Vamos a teleportarnos 50 años luz en un instante. Los riesgos son enormes, pero las recompensas podrían cambiar la galaxia para siempre. El capitán Brooks levantó la mano. Almirante, ¿qué pasa si tenemos éxito? Entonces la humanidad se convierte en la primera especie capaz de viajar instantáneamente entre sistemas estelares. Nos convertimos en los guardianes de la paz galáctica. ¿Y si fallamos? Morrison guardó silencio por un momento. Entonces desaparecemos en el espacio cuántico, y nadie sabrá nunca qué nos pasó. Las 12 naves se formaron en la órbita de la Tierra, sus generadores de campo cuántico sincronizados y listos.
La doctora Rodríguez hizo los ajustes finales a las ecuaciones del campo cuántico desde el centro de mando. Todas las naves informan listas para el salto cuántico interestelar, reportó el oficial de comunicaciones de la flota. Morrison estaba en el centro de mando, observando a las 12 naves prepararse para el viaje más peligroso de la historia humana. Doctora, ¿está segura de esto? No, almirante. Pero estoy segura de que tenemos que intentarlo. Ejecuten el salto cuántico interestelar. Las 12 naves comenzaron a brillar con una luz azul brillante. Los generadores de campo cuántico crearon un campo tan grande que se podía ver desde la superficie de la Tierra. El espacio mismo pareció curvarse y retorcerse alrededor de la flota humana. Luego, en un destello de luz que por un instante eclipsó al sol, las naves se desvanecieron. Por un momento, solo hubo silencio. Luego, los sistemas de comunicación cobraron vida. Comando, aquí el capitán Brooks. Lo logramos. Estamos en el sistema Riel. Todas las naves presentes. Rodríguez se desplomó en su silla con alivio. Lo hicieron. Realmente lo hicieron. Morrison sonrió. Capitán Brooks, ¿cuál es su situación? Estamos enfrentando a los alienígenas desconocidos ahora. Almirante, los Ceprians tenían razón en pedir ayuda. Estos alienígenas tienen tecnología que nunca hemos visto, pero tampoco han visto nunca la teleportación cuántica. La batalla en el sistema Riel duró solo unos minutos. Los alienígenas desconocidos, esperando una guerra convencional, estaban completamente desprevenidos para naves que podían aparecer en cualquier lugar en cualquier momento. Se retiraron rápidamente, dejando las colonias Ceprian ilesas. Almirante, reportó Brooks, los alienígenas se han ido. Los Ceprians están a salvo. Excelente trabajo, capitán. Regresen a la Tierra cuando estén listos. En realidad, almirante, los Ceprians preguntan si nos gustaría visitar su mundo natal. Quieren agradecernos adecuadamente. Morrison miró a Rodríguez. Doctora, ¿qué opina? Opino que la humanidad acaba de convertirse en la especie más importante de la galaxia. Somos los únicos que pueden viajar instantáneamente entre sistemas estelares. Somos los únicos que pueden responder a una crisis en cualquier lugar de la galaxia en cuestión de minutos. Morrison asintió. Capitán Brooks, acepte la invitación Ceprian. Es hora de que la humanidad tome su lugar como protectores de la paz galáctica. En los meses siguientes, la noticia de la capacidad de teleportación interestelar de la humanidad se extendió por toda la galaxia. Especies que habían ignorado a la Tierra ahora enviaban embajadores. Gobiernos que habían descartado a los humanos como primitivos ahora pedían acuerdos de protección. El Imperio Ceprian, una vez la fuerza más poderosa de la galaxia, se convirtió en el aliado más cercano de la humanidad. Proporcionaron cartas estelares, información cultural y conocimiento tecnológico. A cambio, los humanos proporcionaron protección y respuesta rápida a las crisis. La doctora Rodríguez estableció el Instituto Cuántico Galáctico, donde las mejores mentes humanas trabajaron para mejorar la tecnología de teleportación. Desarrollaron nuevas técnicas para saltos más largos, posicionamiento más preciso y mayor capacidad de carga. El almirante Morrison se convirtió en el primer humano en ostentar el título de comandante de la paz galáctica. Sus naves patrullaban la galaxia, apareciendo instantáneamente donde quiera que el conflicto amenazara vidas inocentes. La galaxia aprendió que la especie que una vez habían descartado como primitivos eran en realidad la civilización más avanzada que jamás habían encontrado. Los humanos no solo habían dominado la teleportación cuántica, se habían convertido en los guardianes de la civilización galáctica. Y en los laboratorios más profundos de la Tierra, los científicos humanos continuaron empujando los límites de lo posible. Habían aprendido que el único límite para el logro humano era la imaginación humana. La galaxia ya no era un lugar donde los fuertes dominaban a los débiles. Era un lugar donde aquellos que podían pensar de manera diferente, que podían soñar lo imposible, podían cambiarlo todo. La humanidad había pasado de ser el chiste de la galaxia a ser su mayor esperanza. Y esto era solo el principio.